Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que está pasando en el panorama geopolítico en estos momentos, pendientes del conflicto en Ucrania, de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, también de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron. Se abría al diálogo con Vladimir Putin, con el presidente ruso, mientras que el Kremlin ya ha rechazado estas palabras de Macron. Dice que no se dan las condiciones para entablar un diálogo en este momento, no se fían, básicamente, de Occidente. En este contexto vamos a mirar también a la alerta por parte de Turquía. El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, habla de la Tercera Guerra Mundial. Dice que es un peligro real. Pendientes de estas palabras, miraremos también a Rusia. Les contaremos informaciones que aparecían en las últimas horas en torno al derribo de un dron de Estados Unidos después de los atentados en Dagestán, de los ataques que han tenido lugar en Crimea, en Sebastopol. Parece que empezamos a ver algunas respuestas por parte de Rusia con posible derribo de un dron de Estados Unidos. También vamos a mirar al Instituto para el Estudio de la Guerra, este think tank estadounidense que habla de que Rusia está adelantando sus preparativos para una guerra a gran escala con la OTAN. Enseguida analizamos todo esto, como siempre, con los mejores expertos, pero antes repasamos la actualidad. Empezamos mirando al presidente francés, empezamos mirando a Emmanuel Macron. Ha dicho que va a continuar el diálogo con su homólogo ruso Vladimir Putin. Decía literalmente, continuaría con el diálogo con Vladimir Putin. No nos hemos comunicado en los últimos meses, pero no descarto la opción de hablar sobre un tema u otro. El líder francés señaló que cree en el poder del diálogo. Dice que habla con absoluta sinceridad y que cree que siempre es importante continuar el diálogo. Es lo que afirmaba el propio Macron, que además añadía que va a discutir con el líder ruso, en particular la cuestión de las centrales nucleares, sin explicar exactamente a qué se refería. Putin ya dijo anteriormente que Moscú está dispuesta a interactuar con París si la parte francesa tiene ese interés. Según el líder ruso, él y Macron tenían buenas relaciones de trabajo, pero el presidente francés las rompió. Vamos a mirar también a Turquía, a las declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores turco, como decíamos, Hakan Fidan. En la línea del mensaje del presidente serbio, de Aleksandar Vučić, está hablando sobre lo cerca que estamos de una tercera guerra mundial. Ha advertido sobre la existencia de un peligro real de que se desate la tercera guerra mundial. Dice que cree que el mundo debería tomarse en serio este escenario, que debería tomarse en serio esta amenaza. Dice que llevan apuntando a esta cuestión desde el principio, es lo que apuntaba en una entrevista para el canal Haberturk Televisión, cuando estalló el conflicto en Ucrania en febrero de 2022 y la guerra en la Franja de Gaza a raíz del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Fidan ya había llamado la atención regional sobre el peligro de que ambos conflictos se extendieran al ámbito global. En este sentido, el ministro se refirió en la entrevista a su reciente visita a Rusia, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Insistió además en la importancia de lograr la paz en Ucrania. Dice que el coste de la guerra en curso para la región y el mundo es muy alto y, lo que es peor, que este riesgo puede crecer y extenderse. Dice que puede difundirse geográficamente y metódicamente y que las armas nucleares pueden pasar a primer plano. Precisamente mirando el conflicto en Ucrania, les contamos que expertos militares han insinuado que Rusia derribó un dron estadounidense sobre el Mar Negro, mientras las tensiones continúan aumentando por el ataque de Ucrania a la ciudad de Sebastopol, en Crimea, con misiles ATACMS suministrados por Washington. El canal Fighter Bomber en Telegram sugería críticamente que el equipo estadounidense había sido derribado sobre la vía fluvial estratégica clave, sin proporcionar ningún detalle específico. Un periódico ruso apuntaba este lunes a que el ejército del país podría haber derribado un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro. En concreto, publicaba un artículo con el subtítulo "Las fuerzas aeroespaciales rusas pueden haber derribado un avión no tripulado estadounidense sobre el Mar Negro". En una publicación en X, un periodista especializado en asuntos de defensa que trabaja para el sitio web Semafor dijo que un funcionario de defensa de Estados Unidos había restado importancia a la afirmación. Decía que no han visto ninguna evidencia de que esto haya sucedido. Muy pendientes del conflicto en Ucrania, de Macron bajando el tono, reculando con Vladimir Putin, la alerta por parte de Turquía. Vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos con nosotros a Abu Donji, analista geopolítico. ¿Qué tal? Muy buenas, Abu. Buenas tardes. Buenas, un gusto, como siempre. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Tenemos también a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer volver a tenerte por aquí. Por último, presentamos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Muy buen día. Pues un gusto, como siempre, y un gran saludo a todos. Un placer teneros a los tres por aquí. Hoy, si os parece, nos vamos a enfocar en el conflicto en Ucrania. Vamos a empezar mirando al presidente francés. Emmanuel Macron ha sido uno de los más beligerantes en los últimos meses. Es uno de los mayores damnificados de las elecciones europeas. Le han pasado bastante factura, desde luego, todas las declaraciones que está haciendo durante los últimos meses. Y ahora parece que recula, parece que baja el tono. Enrique dice que está abierto al diálogo con Vladimir Putin. Quiero preguntarte
qué piensas y también si te fías de las palabras del presidente francés. Bueno, ya veremos estas palabras cómo son de aquí al domingo, o mejor dicho, de aquí al lunes, dependiendo de esos resultados en las elecciones que precisamente Macron había adelantado en Francia. Hay que entender que estamos bajo el tamiz de las elecciones y entonces en las elecciones, como se suele decir vulgarmente en España, prometer hasta meter y una vez metido ahí quedas en el olvido. Y en el caso de Macron hay que entenderlo así, es campaña electoral, igual que está el caso de Estados Unidos, que están en viva campaña electoral y además que en esta semana se va a hacer ese gran debate Biden-Trump en directo y, claro, con acusaciones mutuas de ambos equipos de campaña de que los dos están seniles. Es decir, si uno ve el equipo de campaña de Trump, evidentemente señala lo evidente de la senilidad del Estado que no es válido para un presidente de Estados Unidos, pero el caso de la campaña de Biden es exactamente la misma, es señalar que Trump está, bueno, que chochea, que está muy viejo, básicamente. Y en el caso europeo, pues eso, tenemos que tener en cuenta tanto las elecciones en Francia de este domingo, el domingo siguiente, las elecciones la semana siguiente a esta, las elecciones adelantadas en Reino Unido, y luego la venidera cumbre de la OTAN la semana siguiente. Es decir, tenemos una semana de elecciones en Francia, semana siguiente elecciones adelantadas también en Reino Unido y la siguiente cumbre de la OTAN. Así que a partir de aquí vamos a ver un constante tira y afloja de declaraciones de unos y otros, porque evidentemente en países de gran proyección internacional, pues la política exterior afecta mucho a la interior. En países que miran poco al exterior, pues tampoco importa mucho lo que el gobierno de turno haga hacia el exterior. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la política exterior es casi o más importante que la política interior, como se ve en diferentes estudios de ciencia política. Así que bueno, de lo que diga Macron, mejor nos quedamos con lo que diga el próximo lunes, es decir, en 6 días. Pues vamos a ver qué dice el lunes, vamos a ver también cómo le van estas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta el último precedente, ¿no? El batacazo en las elecciones europeas, que ya hemos visto pues que ha cambiado un poquito bastante su discurso. Eduardo, por esto te quiero preguntar, las palabras del presidente francés, que por cierto también hablaba en las últimas horas de una guerra civil, descartaba que el ejército francés fuera territorio ucraniano, al menos en un futuro próximo. Quiero preguntarte por estos vaivenes de Emmanuel Macron. Estamos en periodo electoral, lo acaba de señalar Enrique, es decir, ahora mismo está en condiciones de lanzar todo tipo de soflamas. En realidad, yo creo que hay dos variables a tener en cuenta a la hora de ese planteamiento de quiero llegar a entenderme con Vladimir Putin. El primero de ellos es que ha entendido que después de las elecciones, incluso en toda Europa, ya hay una importante parte de la población que considera que entenderse con Rusia es absolutamente clave, absolutamente determinante. Eso por un lado. Lo entienden, el otro día lo señalaba Scholz, ¿no? Ayer precisamente, muchos alemanes no entienden por qué estamos apoyando de esta forma a Ucrania. Bueno, es un mensaje que recoge pues el sentir en su país de ese partido con tanta ascendencia como ha sido la llamada ultraderecha, ¿no? Bien, eso por un lado. Tiene que entenderse con ellos. En Francia también hay gente que no entiende esta avalancha de militar que estaba liderando Macron. Y bueno, pues eso es muy importante. Eso es un aspecto fundamental. Otro aspecto importantísimo, que puede parecer anecdótico, pero no lo es, y es que no quiere el ruido durante las Olimpiadas. Es decir, él sabe que dentro de unos años, cuando salgan los documentales de las Olimpiadas, pues él aparecerá como el gran anfitrión, ¿no? Es como paso yo a la historia. Y realmente una situación en la que hubiese boicots o en la que hubiese problemas o en la que hubiese interferencias, incluso riesgos de seguridad, pues no le convendría en absoluto. El hecho de que las elecciones en Francia, las elecciones en Reino Unido, etcétera, sean tan pronto, pues también tiene un sentido lógico, porque quieren ir a la cumbre con
con los deberes hechos, es decir, sabiendo quién manda en sus respectivos países y hasta dónde pueden llegar con sus compromisos. Yo creo que este aspecto también es muy importante. Respecto al mensaje de guerra civilista, eso sí que es preocupante, ¿eh? Eso sí que es preocupante porque dice no podemos mirar a los extremos, ¿no? Bueno, pues aquí estoy yo para pensar en mí y no lo habéis considerado, pero ese riesgo existe. Yo creo que el asustar a la población local es el último recurso de un político en sus peores horas. Y si cae en eso, pues yo creo que es que no las tiene todas consigo respecto a lo que va a ser de él en un futuro no muy lejano. Pues vamos a ver qué es de Emmanuel Macron, que por cierto mandaba una carta a Pedro Sánchez en las últimas horas diciendo que no va a dimitir, ¿eh? Así que parece que su postura está quedando bastante clara. Buz, por esto te quiero preguntar la situación en Francia y también pues estos cambios de posición del presidente francés, Emmanuel Macron. Concuerdo completamente con lo que han comentado amablemente Enrique y Eduardo. Creo que hay que entender desde el punto de vista local o del contexto local todas las declaraciones o acciones que están haciendo los mandatarios. Aquí tenemos un punto que desde mi punto de vista es un caso global, donde estamos viendo los países pasando de un gobierno de un extremo al otro extremo. Y esto porque hoy en día los votos, la gente en términos muy generales, pues no les está importando mucho la ideología política hablando de términos teóricos, sino están buscando su bienestar y el hecho de vivir en un contexto económicamente y socialmente aceptable. Es por eso que estamos viendo países que ha gobernado la izquierda por mucho tiempo, se está transformando a unos países de ultraderecha. Y si uno pregunta en la calle a la gente en general qué es ultraderecha, qué es ultraortodoxo, pues no saben, ¿no? Y hoy en día también no hay que olvidar que en términos de comunicación política, el discurso político es un discurso emocional. No es un discurso que va hacia establecer estrategias, no es un discurso que va para poner una planeación o control del Estado, a pesar de que suena así, a pesar de que aparece así. Sin embargo, es un discurso completamente emocional que busca ganar el apoyo de la gente. Esas declaraciones de Francia, incluso también lo que has comentado, Sergio, al principio de Turquía, que estamos viendo que ese sultán que siempre quiso ser el sultán Erdogan, pues también le está saliendo las cosas de control. Entonces, el hecho de declarar o de decir va a haber una guerra, una tercera guerra, generar este miedo, es simplemente para decir, no, pues es que me quedo con estos mandatarios que ya conocen el contexto porque estamos en riesgo. Sin embargo, en la práctica, yo no veo que habrá una tercera guerra mundial, simplemente porque no hay el poder económico de los países que están involucrados en esta guerra. Hoy en día Estados Unidos o Rusia o Ucrania o la Unión Europea en términos globales están desgastados económicamente. Entonces, ¿cómo podrán entrar a una nueva guerra, Sergio? Bueno, pues vamos a ver si de verdad tiene lugar o no esta tercera guerra mundial. Como decía al principio el propio Aleksandar Vučić, el presidente serbio, pues hablaba en esta línea. Hungría también, Peter Szijjarto, también Viktor Orbán, vienen avisando. También el primer ministro eslovaco, Robert Fico, también pues habló bastante en este sentido. Por esto te quiero preguntar, Enrique, si os parece, cambiamos de tema. Miramos ahora a Turquía. Hakan Fidan, el ministro de Asuntos Exteriores, que dice que la tercera guerra mundial es un peligro real y que además las armas nucleares van a pasar a un primer plano. No es el primer país, como estaba contando, que habla en este sentido, pero sí que llama la atención, ¿no?, que tanta gente, que tantos países estén advirtiendo de que estamos más cerca de lo que pensamos. Sí, efectivamente, y además a esto yo le añadiría unas declaraciones que antes, revisando la prensa turca, encontré de Ismail Haki Pekin, que es teniente coronel retirado y ex jefe de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas turcas. Lo que él destaca en su caso es que
no quieren el establecimiento de lo que ellos llaman terroristán. Es decir, en la parte controlada por kurdos en Siria, en el norte de Siria, en toda la margen al norte del río Éufrates, y que también controla una parte al sur del río Éufrates, precisamente los dos embalses que están unos kilómetros al oeste de Raqqa, los dos embalses fundamentales sobre el río Éufrates en territorio sirio. Bueno, para el caso, los turcos por este lado lo que ven es que la posibilidad de un referéndum que se prevé para realizar durante este verano en ese noreste de Siria, controlado por fuerzas kurdas, por la rama siria del PKK, como lo ven desde Turquía, y que es precisamente una entidad autónoma, pero apoyada militar, política y financieramente por Estados Unidos. Y claro, lo que no quieren en Turquía es precisamente un problema semejante en su frontera terrestre más larga, que es la meridional, la parte sur. Entonces, para Turquía, desde luego, sí, la posibilidad de una guerra en Europa es un problema porque les afecta en el Mar Negro, porque al final todo lo que entre y salga por barco, tanto de la parte rusa como de la parte OTAN, europea, norteamericana, ucraniana, tiene que pasar por los estrechos del Mar de Mármara, es decir, por Estambul y el Bósforo. Entonces, para Turquía es un problema al norte, pero esto también es un problema al sur en su vecindad más conflictiva, porque no solo estaría ese Kurdistán sirio, sino también el iraquí, también la posibilidad de desestabilizaciones en Irán y, lo más importante, la minoría más importante de Turquía son los kurdos y han tenido sus campañas de terrorismo interno, etcétera. Entonces, para Turquía, este apoyo insensato de Estados Unidos sobre esa cuestión kurda es una amenaza a la seguridad nacional, que además se agrega a los acontecimientos de Oriente Medio, y para no decir palabras que luego puedan censurar el vídeo en plataformas como YouTube, bueno, los acontecimientos, las tensiones que se están desarrollando entre el Líbano e Israel, en la parte meridional del Líbano, norte de Israel, de una posible intervención masiva de las fuerzas israelíes contra el Líbano, particularmente contra las fuerzas de Hezbollah, y lo que todo eso pueda desencadenar de escalada superior en toda la zona. Entonces, sí, efectivamente, para Turquía tienen, digamos, los problemas mainstream, los problemas de los sospechosos habituales, los conocidos habituales, pero también tienen un grave problema interno, como es esa cuestión de un referéndum del Kurdistán sirio, que es el proxy local de Estados Unidos, para desmembrar Siria, desgajar Siria, y por eso, bueno, también este teniente coronel retirado del ejército turco lo que insta es a lo que se está ya haciendo desde el gobierno turco, que es un acercamiento entre Ankara y Damasco, para precisamente contrarrestar esas amenazas no solo de separatismo interno, sino de inseguridad, terrorismo y desestabilización en ambos países. Bueno, pues pendientes de Turquía, de esta última advertencia, de nuevo un ministro de Asuntos Exteriores, o sea, no es un cualquiera, ni mucho menos, nos habla de lo cerca que está una tercera guerra mundial. Eduardo, por esto te quiero preguntar si hacemos caso, ¿no?, a estas advertencias. Pues yo creo que sí, hay que hacer caso. Yo creo que estamos más cerca que ayer y desgraciadamente menos que mañana, ¿no? Más cerca de ese conflicto. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Enrique de Terroristán. Yo he de señalar que en esa zona ya ha empezado el jaleo de una manera muy significativa. O sea, los atentados de Daguestán pues ya lo ponen de manifiesto, ¿no? Se está enrareciendo muchísimo el ambiente en la zona. Hoy se sorprendían en el telediario de RTVE de que una serie de canales occidentales han sido invitados a abandonar Rusia, ¿no?, para sus emisiones. Bueno, ya tocaba después de tanto tiempo de que la cadena rusa pues no emite en ningún sitio, pero es que lógicamente es de cajón, porque de Daguestán la cobertura ha sido mínima y desde luego del bombardeo de Crimea con armas norteamericanas, y eso ya es suelo ruso, es suelo ruso. No vamos a emplear suelo ruso, eso pasan como por encima, ¿no? Entonces siempre se ha dicho eso de la verdad es la primera víctima de la guerra, pero vamos, es que no es que sea una víctima, es que la están pisoteando. Yo creo, y a propósito de lo que ha dicho Abud, que también me pareció muy interesante, el planteamiento de tanta gente por renovar el puesto. Yo creo que es
para mí es muy llamativo ver que yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente con una pierna fuera de su despacho, ¿no? Biden, Netanyahu, Rishi Sunak, Macron, Scholz, es decir, es que al final el que se perpetúe esta situación lo único que puede hacer es convenirle. El otro día me preguntabais, ¿y qué va a pasar en el debate? Y digo, pues hombre, el debate va a ser... Tú me vas a preguntar lo que quieras, Trump, que yo voy a responder lo que tengo escrito y de ahí no me salgo, porque me han dicho que si no, pues me puedo empezar a hablar de cualquier aspecto teórico. Ya vimos cómo Meloni lo reconducía al grupo o cómo bailaba con Kamala Harris, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de que la guerra se perpetúe y ocurra lo que ha señalado Abud, ¿no? Es decir, nosotros somos los hombres que ya sabemos de qué va esto, vamos a dejar las cosas como están. Hay demasiada gente interesada en que las cosas sigan como están, ¿no? Netanyahu no tiene otra alternativa, es indiscutible en la zona, es decir, o perpetúo la guerra o me van a poner en la calle, pero lo mismo está pasando en Europa y probablemente en Estados Unidos si se descuidan. Con lo cual, pues somos desgraciadamente víctimas de eso que señalaba Wood, ¿no? De consignas más que de ideas, ¿no? Es que es una política lamentable, se ha infantilizado muchísimo. Esto ya lo digo como tendencia generalizada. Es decir, yo recuerdo cuando era joven que todo el mundo en mi país, los estudiantes eran de izquierda y decían, pues yo soy trotskista, no, yo soy revisionista, no, yo creo más en el leninismo, tal. Ahora dices, no, yo soy... Y se refieren a cuestiones de moral pura y simple. Es decir, el otro día lo comentaba con un amigo mío, es decir, en realidad lo que estamos hablando es de una guerra de religión en la que no son las religiones habituales las que están tratando de imponerse, sino una nueva manera de pensar generalizada que excluye a cualquier otra. Es decir, ahora se sataniza, se anatemiza a cualquiera que no piense como tú con el calificativo ultraderecha, fascista, lo que sea. Yo creo que el mundo es más amplio que esto, ¿no? Y curiosamente estas personas que están en mala situación hoy en día son los principales adalides de esto. A mí me hace pensar. Desde luego que es un momento para pensar, para reflexionar, es un momento en el que hay mucho baile de sillas, como bien estáis comentando, muchas elecciones. Claro, la pregunta, Bud, es que se ha repetido muchas veces en este espacio. Claro, como decimos, no hay muchas sillas bailando, hay muchas élites pues, que ven que igual pueden perder su poder, pueden perder el control, ¿no? Que tienen también sobre la población. Esto, quizá más allá de los conflictos que hay abiertos, el hecho de que pueda haber un cambio, sobre todo un cambio en la hegemonía, sí que puede acercarnos a una tercera guerra mundial, ¿no? Sí que puede hacer pues que estas declaraciones de Turquía, de Eslovaquia, de Hungría, cojan un poco más de peso, un poco más de fuerza, ¿no? Tiene una justificación, al menos. Sí, podría ser, no lo descarto completamente que fuera algo imaginario la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, me cuesta un poco creer en qué formato estaría esa guerra mundial. Y aquí, comentando también lo que han dicho Enrique y Eduardo sobre, bueno, Turquía y el Medio Oriente, Líbano, Israel, todo ese contexto. La verdad es que es muy particular en el sentido de que cómo podemos ver, o si comparamos el Medio Oriente con Europa, lo que está tomando peso desde siempre en el Medio Oriente es la religión. Y personalmente yo nací en Alepo y más nací en una familia católica. Eso tiene un valor diferente porque eso me hace ver desde el punto de vista de un minorista, ¿no? En Siria. Y me acuerdo bien en el 2012, 2013, por ahí, que yo no estuve allá, pero cuando empezó todo el conflicto, mis padres me comentaban, me decían, es que estamos viendo gente de Afganistán, estamos viendo gente que ni siquiera hablan nuestro idioma, que ni siquiera son de aquí. A ver, ojo, yo no estoy diciendo que el régimen sirio no es una dictadura, pero el conflicto por sí no fue una revolución, más bien fue un plan liderado por Estados Unidos, y quien operó ahí es Turquía. Por eso mencioné ahorita el tema de Siria. Y al ser de una ciudad del norte, me acuerdo bien que todo ese conflicto, Turquía manejaba prácticamente toda la frontera y ahí metían lo que quieran de armas, de personas y viceversa, ¿no? También, ahora, la moneda del cambio ahí, entre esos países, porque también no quisiera verme muy negativo en ese sentido, pero hay que tener cuidado
con el tema del fanatismo islámico. ¿En qué sentido? El fanatismo en cualquier religión o en cualquier ideología es algo malo, es algo no es bienvenido en la sociedad moderna. Sin embargo, el fanatismo islámico, desde mi punto de vista, es más grave porque es un fanatismo que busca islamizar el mundo. Y en este sentido, si vemos el mundo musulmán que desde el Imperio Otomano perdió el control del único país musulmán teocrático, vemos que hay tres potencias que están luchando para tener el control del mundo islámico. Y esas tres potencias son Arabia Saudita, sus aliados, Irán y sus aliados, y Turquía. Ahora, de repente se hacen alianzas entre ellos y la moneda del cambio son esos problemas internos. Es decir, Turquía negocia con las otras potencias y la moneda del cambio son los kurdos, ¿no? O los armenios. Y Siria negocia con los otros utilizando la voz de Irán, y la moneda del cambio son las minorías en Siria, ¿no? Entonces, si una guerra mundial se va a prender en estos momentos, vamos a ver un formato diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Rusia, que también tiene algo parecido en el sentido de que muchos dicen que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra civil. ¿En qué sentido? En que muchos ucranianos se creen más rusos que ucranianos. Entonces, en ese sentido, si tú comparas Rusia y Ucrania, este conflicto, con el contexto europeo, es un contexto un poco diferente. Ahora, ojo, también volviendo al tema del terrorismo, aquí hay algo grave, porque Europa durante toda la famosa primavera árabe abrió las fronteras sin control. Y yo me acuerdo hace 10 años que ya estuve aquí en México, un amigo italiano me estaba comentando, le dije, oye, ¿cómo abren las fronteras así? No, es que me dice, es que Europa tiene que abrir su corazón al mundo. Y le dije, bueno, esas personas que están viniendo y que te están diciendo que son refugiados sirios y no tienen pasaporte ni un papel, ¿cómo sabes que son refugiados sirios? Hasta había un meme, un chiste que salió en esos momentos que decía, pues, quien no tiene trabajo, que se haga un refugiado sirio, independientemente de qué nacionalidad es. Y me pregunta ahorita ¿será esos miedos de una tercera guerra mundial, esas provocaciones, será una herramienta planeada para acabar con las células terroristas que están en Europa? Eso lo dejo a su consideración. Creo que es un punto importante a reflexionar, porque yo no veo que esas células terroristas o fanáticas se están mezclando en la sociedad. Siguen teniendo sus propias organizaciones y siguen difundiendo sus ideologías fanáticas, Sergio. Desde luego de estas células terroristas, también después del atentado que ha tenido lugar en Daguestán, como bien explicaba antes Eduardo, no del todo cubierto por muchos medios. Saben que aquí sí que, bueno, pues seguimos al detalle todo lo que ocurrió en este nuevo atentado, después del que tuvo lugar en Moscú también hace nada, hace apenas unas semanas. Ataques que están teniendo lugar en Rusia, mientras Rusia empieza a responder. Enrique, quiero mirar ya el conflicto en Ucrania. Quiero preguntarte por una información que aparecía en las últimas horas, grupos de Telegram, también un medio ruso, en concreto el diario Pravda, habla de que Rusia ha derribado un dron estadounidense, un dron de vigilancia, habla de un Global Hawk sobre el Mar Negro. Sería la primera respuesta, después ya no solo los atentados en Daguestán, también de los ataques en Crimea con misiles ATACMS, estos bárbaros ataques, ¿no?, en la playa. Seguro que muchos de ustedes han visto estas imágenes. Quiero preguntarte por esto, Enrique, ¿qué información tienes tú y si sería el inicio de la respuesta de Rusia a Estados Unidos, que está cruzando más líneas rojas? Bueno, en primer lugar no sería el primer dron, por lo menos no en toda marzo de 2023, si mal no recuerdo, fue cuando hicieron el derribo de otro dron, y además ahí la parte rusa sí que publicó un vídeo donde uno de sus cazas pasó cerca de ese dron y además abrió el depósito de combustible y le echó combustible encima, y por unas cosas y otras lo acabó derribando. Más allá de eso, claro, lo que desde el lado ruso, desde el público ruso, desde la parte rusa en definitiva, lo que muestran es, vamos a ver, ¿qué pasa con esos drones estadounidenses que se dedican a aparecer, a rondar por todo el Mar Negro
no entran en espacio aéreo ruso, pero sí que se dedican a observar y a corregir el tiro justo cuando se realizan ataques ucranianos contra la costa rusa, tanto en Crimea como en la parte continental de la región de Krasnodar. Entonces, claro, lo que exigen es, oigan, estos drones cada vez que aparezcan, derríbenlos, porque sabemos que están coordinando un ataque ucraniano y que además es armamento estadounidense y que es un armamento empleado por estadounidenses, igual que ya en su momento reconocieron que, bueno, que los HIMARS y demás que eran operados por personal estadounidense, porque básicamente eso no le podían enseñar a utilizarlo a los ucranianos de un día para otro. Necesitan un entrenamiento especial y sobre todo también porque Estados Unidos se juega el prestigio en esas cosas, porque lo que busca es ante todo vender armas y es lo que siempre ha buscado desde el primer momento. Es su guerra, por un lado, para destruir Rusia, en caso que no sea así, por lo menos que vayan saqueando los recursos que hay en Ucrania y por otro lado vendiéndole armas a Europa. Mientras Europa le dona a Ucrania, pues Estados Unidos le vende a Europa. Y en este sentido tienen que mostrar que sus armas son efectivas, que cumplen con objetivos, aunque no sean de una importancia militar decisiva, por lo menos que sí que sirvan para una campaña de relaciones públicas para mostrar de, miren, hemos entregado este armamento estadounidense, qué bien sirve, qué buenos somos, qué buena tecnología tenemos y demás. Y en definitiva, de momento yo esperaría un poco más a que salgan más informaciones y a ser posible que salga alguna clase de confirmación visual como en otros casos anteriores. Porque a veces también puede ser que se hacen declaraciones rápidamente de contrarrespuesta, pero bueno, no significa que no vayan a suceder, significa que no hay que apresurarse con las cosas porque, bueno, son temas de la guerra, hay una parte que es el tablero militar y otra el tablero mediático asociado a esa parte militar, pero yo prefiero que haya más tiempo para más confirmaciones, las confirmaciones y muchos más detalles al respecto. De momento, lo único que se sabe, Enrique, es que han preguntado hace apenas unas horas al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, le preguntaban sobre este suceso, el posible derribo de un dron estadounidense, y decía que no le consta esta información. De momento no hay imágenes y Peskov no ha querido entrar mucho al trapo, tampoco la ha desmentido, así que queda un poco en el aire. Eduardo, por esto te quiero preguntar, por el posible derribo y también un poco por dónde van a ir las respuestas de Rusia a Estados Unidos, después de que diera luz verde, después de los ataques de estos últimos días, ¿no? En Crimea, en Sebastopol. Claro, imagino que cada vez habrá más presión para Vladimir Putin. Pues yo creo que la mala noticia es que cada vez hay más armas norteamericanas en la zona. La buena noticia es que cada vez hay más armas norteamericanas en la zona. Me explico. Mientras esas armas requieran de un manejo norteamericano, la guerra va a tener el nivel de intensidad que desee Estados Unidos. Para Estados Unidos yo creo que esta guerra es la gallina de los huevos de oro, sinceramente, lo creo. Es la gallina de los huevos de oro para su política exterior y para su economía. ¿Su economía por qué? Porque perpetúa su papel de proveedor de energía y recursos a Europa, que es pues ahora su jardín trasero, igual que tiene otro en Latinoamérica. Bien, eso le viene estupendamente bien. Por otro lado, se asegura el papel de hegemón en el bando occidental y el líder de la consabida reconstrucción de Ucrania, que en su momento llegará. Aparte de esa exigencia hacia los europeos de que el 2% al menos de su presupuesto se lo gasten en armamento. Ese 2% lógicamente va a ser en gran parte de armamento norteamericano, que es el que lo tiene sofisticado. Nosotros tendremos el absolutamente convencional. Eso es importante. Por otro lado, es muy significativo que esa guerra de mediana intensidad, como es la que hay en Ucrania, insisto, o sea, si miramos atrás vemos guerras 2.0, que son de devastación absoluta. Yo creo que hay tres niveles de guerra y esto va también en parte vinculado a la pregunta que hiciste anteriormente, ¿no? La 1.0 era robar al enemigo lo que tiene, las auténticas racias. Eso ha sido durante la Edad Media hasta muy reciente. Luego ha sido devastación,
Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahora viene una tercera, que es el colapso, colapsar al enemigo. Por eso cuando dicen, ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial? Y piensan en un escenario de zombies recorriendo el mundo en edificios destruidos. No, la Tercera Guerra Mundial pues va a ser una guerra de colapso digital y de pandemias que mantengan a la gente en sus casas, punto. O sea, con eso ese va a ser el discurso. El hecho de perpetuar esta guerra, y vuelvo al discurso, además incentiva que Rusia estreche vínculos con China, que realmente es el enemigo a batir por parte de Estados Unidos. A medida que van pasando el tiempo, pues lógicamente se tiene que reconocer que están saliendo juntos, ¿no? Tarde o temprano. Esto nos pasa a todos, ¿no? Y eso también juega a favor de Estados Unidos, Respecto a lo de la próxima guerra mundial, pues yo quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad. Y a lo mejor resulta un poco chistoso, pero es así. Yo imagino la siguiente guerra mundial con Biden en Washington recibiendo una llamada de Vladimir Putin que le dice, asómate a la ventana, ¿qué ves? Y no veo nada, está todo apagado. Claro, no me extraña, te lo he apagado yo. Dice, ¿a que te has enfadado? Me he enfadado mucho. Aprieta el botón nuclear. ¿A que no funciona? No, ¿ves? También te lo he colapsado. Ahora o haces lo que yo te digo o vamos a tener que hablar en otros términos. Yo creo que romper cosas hoy es ya una guerra de pobres, es una guerra de los viejos tiempos. Y el futuro pasa por ese colapso digital. Vemos esas caídas de la bolsa de Nueva York y de repente, se ha caído la bolsa de Nueva York. Pero ¿cómo? Esto no es un operador telefónico del tercer mundo, o sea, es un aviso de en cualquier momento puedo dejarte a la gente sin un duro, colapsándote las transacciones bancarias o derivando fondos a sitios que no existen, ¿no? Es decir, yo creo que va mucho más por ahí. En ese sentido, pues bueno, es una parte hasta cierto punto tranquilizadora porque no supone ver nuestras ciudades absolutamente demolidas por bombardeos atómicos. Yo creo que no hace falta llegar a eso. Y eso no se ha visto en la guerra de Ucrania, desde luego. Y yo insisto en que lo mejor de las armas está muy lejos de haber salido de los almacenes de Rusia, de China o de Estados Unidos, y que solamente en unas circunstancias excepcionales que no conviniesen a Estados Unidos se pondrían en marcha. Yo creo que es el que tiene la llave y que esta situación le conviene. Vamos a ver, ya que le conviene tanto a Estados Unidos, vamos a ver hasta cuándo se alarga este conflicto. Abud, por esto te quiero preguntar, por estas informaciones en torno a un posible derribo de un dron estadounidense y también, ya que sacábamos antes el tema, quiero preguntarte por estos atentados en Dagestán, los ataques que han tenido lugar en Crimea. Claro, al final, poco a poco, pues se va molestando al oso, ¿no? Como se suele decir, y no sé pues hasta dónde va a llegar la paciencia de Putin. Pues yo creo que Putin está controlando bien la situación, entre paréntesis. Es decir, más que de lo que imaginamos cuando empezó este conflicto, pensamos que muchos decían, no, pues es que es Rusia, es el ejército ruso y va a invadir España, va a invadir Ucrania en tema de días, ¿no? Y el resultado no fue así. Yo me acuerdo desde el principio cuando empezó el conflicto, salían en las noticias que las tropas rusas están ya en la frontera, que no sé, 100.000, 200.000 soldados. Y de repente sentí que estamos regresando al siglo antepasado, ¿no? Dije, ¿quién ahorita hace una guerra juntando las tropas en la frontera? ¿Por qué lo está haciendo? ¿No? Si tiene todo el control de misiles nucleares o no nucleares, ¿quién todavía pensaría en una guerra donde yo junto los soldados en la frontera? Pues realmente este era un show y sigue siendo un show, es decir, y él lo ha llamado así, por eso le dice una operación militar especial. Él no quiere llamarlo una guerra, pero militarmente hablando, pues él no está invadiendo a Ucrania, él de repente ataca, regresa, ataca y regresa, y está haciendo ese tipo de juegos que en un momento lo comentamos, Sergio, que es una guerra de ajedrez. Es decir, en una jugada de ajedrez tú a veces avanzas, regresas, incluso a veces sacrificas una de las piezas tuyas, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas a una congestión.
a una congestión donde tú tienes que abrir un espacio, donde tú tienes que ver otra oportunidad de negociar. Ahora, si está saliendo las cosas de control de las manos de Putin, probablemente sí, pero en un porcentaje más bajo de lo que se esperaba. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si vemos el otro contexto, el del otro lado, de Occidente o de Estados Unidos o la Unión Europea, pues vemos que les está afectando más la guerra Rusia-Ucrania. Yo insisto en que esa guerra es una guerra entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano. Sí. Los números lo dicen. La cantidad de dinero que ha gastado Estados Unidos en esta guerra superan por mucho, casi llegan al doble de lo que gastó Estados Unidos en Afganistán durante 10 años, siendo Afganistán una guerra claramente de Estados Unidos. Entonces, esto no es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente necesitaban un actor, y ese actor es Zelensky, sí, que simplemente es un comediante y pensó que es un chiste y le salió ese chiste muy caro. Yo espero que, un punto también que quisiera comentar, lo que está detrás de todo eso es la energía que no estamos viendo. Es decir, hay que entender que lo que prometen, sea la Agenda 2030 o sea algunos partidos izquierda, porque también es raro ver que todo el mundo se dividió. Es decir, si eres ultraderecha estás en contra de 2030 y todo el tema de la energía renovable, y si eres izquierda estás a favor de eso. Pero en la realidad es que la energía solar o la energía eólica, que es noble, muy buena, sin embargo decir que es la energía del futuro es una mentira. Es una mentira porque no va a ser suficiente de ninguna manera para satisfacer la necesidad del mundo de la energía. Si habrá una nueva guerra, una guerra mundial, yo creo que va a ser por energía, y es lo que estamos viendo a pesar de que no se menciona el tema de la energía. La energía del futuro definitivamente es la energía nuclear. Es la energía que realmente nos va a dar la satisfacción necesaria para tener la electricidad o la energía necesaria para vivir día a día. La energía solar o eólica es una mentira comercial, que no digo que está mala, es muy buena, hay que seguir utilizándola, pero no va a reemplazar el petróleo de ninguna forma. Y las potencias que tienen el control de petróleo saben hasta dónde va a llegar su petróleo. Y hoy en día, ¿quién tiene el control de la energía nuclear? Pocos países. Y esos pocos países, pues no les gusta que Rusia tiene tanto poder nuclear, no les gusta qué están haciendo ahí o qué está haciendo Irán en su programa nuclear. Ojo, el programa nuclear de Irán empezó por regalo de Estados Unidos. En los años 60, el primer reactor nuclear que se instaló en Irán, antes de la Revolución Islámica, fue regalo de Estados Unidos. Pero simplemente ahorita le salió las cosas de control, entonces hay que atacar el programa nuclear iraní. Insisto, si hay una tercera guerra mundial, sí, pero va a ser por la energía, va a ser por el control de la energía y específicamente la energía nuclear. Bueno, pues pendientes de la energía nuclear, de esta guerra entre Estados Unidos y Rusia en suelo ucraniano, también del papel que está jugando la OTAN, que viene a ser también Estados Unidos. Te quiero preguntar por todo esto, Enrique, y también por los atentados que han tenido lugar en Dagestán, los ataques en Sebastopol. Claro, es que vemos que esto va escalando, ¿no? Esto va increciendo y sobre todo la implicación de Estados Unidos cada vez es más evidente, ¿no? Por ejemplo, en las últimas horas decían altos cargos rusos pues que había un dron de reconocimiento, que estos misiles estaban dirigidos y lanzados por Washington. No sé a qué nos puede llevar esto, si puede haber pues un ataque directo de Rusia también en Estados Unidos. Hay que entenderlo también en línea con los acontecimientos del pasado mes de marzo, es decir, el atentado en el Crocus, en aquella sala de concierto en el oeste de Moscú, con más de 130 muertos, asesinados propiamente dicho, por 4 terroristas precisamente provenientes de Tayikistán. En este caso es en Dagestán, sur de Rusia, zona del Cáucaso, una zona que en su momento estuvo muy sacudida por el terrorismo. De hecho, durante la Segunda Guerra de Chechenia, Dagestán también estuvo en alerta máxima antiterrorista del 99 al 2009. De hecho, precisamente lo que llevó a Putin del FSB
de dirigir el FSB a ser primer ministro fue precisamente la desastrosa gestión del anterior primer ministro en cuanto a esa invasión de yihadistas desde Chechenia hacia Dagestán en aquel verano del 99, y a Putin lo acabarían elevando para gestionar esta situación, y de hecho hasta 2009 no se terminó esa operación antiterrorista en Dagestán, que por otro lado siempre se ha mantenido en gran alerta porque precisamente es un territorio muy grande. Son unos 50.000 kilómetros cuadrados, enormes zonas montañosas, población muy diversa, que aunque se considere Dagestán, pues hablando con colegas dagestaníes me dicen tenemos 12 idiomas oficiales en la República Rusa de Dagestán, además del ruso, pero hay unos 24 idiomas distintos repartidos entre unos 3,5 millones de personas. O sea, para que nos demos cuenta de las dimensiones del asunto. También los objetivos Majachkalá y Derbent no son cualquier cosa. Majachkalá es la capital política de Dagestán y Derbent es la capital histórica. Las dos son ciudades a orillas del mar Caspio. Son ciudades que tienen un elemento turístico importantísimo, en particular Derbent. Derbent es básicamente una ciudad antiquísima, milenaria, con salida al mar por un lado, con las montañas del Cáucaso por el otro, y es en definitiva centros turísticos muy importantes en Rusia, y justo este atentado combina, digamos, todo. Combina ese aspecto de buscar alguna clase de sobrereacción dentro de Rusia, que separe, que enfrente a la parte mayoritaria eslavo ortodoxa, frente a la túrquica, caucásica musulmana o de Asia Central, contra esa mayoría eslavo ortodoxa, es decir, fracturas al interior de Rusia. Por otro lado, también afectar la llegada de turistas rusos, tanto por un lado a la parte de Crimea, también zonas del Mar Negro por la región del Krai de Krasnodar, y en el caso aquí por el lado de Dagestán, que en los últimos años había estado postulándose como una potencia turística al interior de Rusia, y también incluso a nivel de países vecinos del mar Caspio, incluso más allá. Es decir, al final, igual que Sochi, del lado del Mar Negro, es conocidísima dentro de Rusia, incluso fuera de Rusia, como una zona de balnearios, de turismo, de playa y montaña, Dagestán también quería exactamente lo mismo por su lado hacia el mar Caspio. Y como digo, eso es un detalle que hay que tomar muy en cuenta por justo el lugar y el momento donde se produce, pero que sobre todo este tipo de ataques lo que busca es el dividir y enfrentar a la sociedad rusa, generar conflictos a partir del viejo uso del yihadismo, evidentemente por parte de sus creadores, que fueron los Estados Unidos desde los años 80, precisamente para combatir en su momento a la Unión Soviética en Afganistán. El monstruo se les fue de madre, se les fue digamos, de laboratorio, e incluso, bueno, ha atacado ese mismo virus a Estados Unidos, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Así que, en fin, lo que podemos ver es otro ataque debidamente calculado, pero que también igual hay voces dentro de Rusia que dicen sí, se puede echar las culpas de que esto ha sido Ucrania o la OTAN, Estados Unidos, buscando cualquier fractura para entrar y romper en Rusia, pero evidentemente llevamos décadas luchando contra el terrorismo en el Cáucaso dentro de Rusia, y sabemos que hay un pozo de odio tanto étnico como religioso. Entonces, no podemos desde Rusia decir es que esto es culpa de otros desde fuera, sino tenemos que mirar el problema de frente y decir, oigan, aquí tenemos todavía un pozo de terrorismo que tenemos que afrontar y que tenemos que liquidar para que no produzca más problemas alrededor de Rusia. Bueno, pues pendientes de estos ataques, también de sus objetivos, si buscan o no dividir a la población rusa. En las últimas horas, Eduardo, está hablando Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, que va un paso más allá. Dice que estos ataques en Crimea y en Dagestán estaban coordinados, que es una de las dudas que había precisamente sobre los ataques, los atentados que han tenido lugar durante el fin de semana. Por esto te quiero preguntar, y también cuál es el objetivo de estos ataques y si crees que va a haber alguna respuesta por parte de Putin.
Bueno, que va a haber una respuesta por parte de Putin no lo duda absolutamente nadie en el Kremlin esta mañana. O sea, esto es así. Pero no una respuesta solo por el ataque a Dagestán o el ataque a Crimea, sino lo del Crocus, ¿no? Los muertos en Moscú. El hecho de que Putin no haya devuelto con una contundencia brutal ese atentado con tantísimas bajas retransmitido por televisión, ¿verdad? Pues es sospechoso en el sentido de que está viendo la mano de alguien más que simplemente un grupo terrorista que hubiera aniquilado, pero sin contemplaciones, y se hubiese cargado toda la zona en donde hubiera residido en las últimas décadas de su vida, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene sus propios agentes provocadores en la zona. Ha ocurrido, lo hemos visto en la guerra de Siria, y está diversificando el número de golpes pues también con otras armas, y el terrorismo es una de ellas, ¿no? Como ha señalado Enrique, pues en ciertas ocasiones se les ha ido de las manos, pero incluso sin ellos saberlo muchas veces han servido a intereses que no eran los suyos. Yo creo que sí, que esto se corresponde con un plan mucho más general en el que las respuestas militares están consideradas también junto con las económicas, junto con las de falsa bandera, con los ataques terroristas o con la propaganda, ¿no? Y sí, no me extrañaría nada que tuviese una relación la una con la otra. ¿Que han sido agentes norteamericanos destacados? Pues resultaría prácticamente increíble. Que lo haya hecho una mano negra, por citar aquella organización que empezó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues sí, puede ser que ahí sí pues los servicios secretos norteamericanos hayan azuzado a que este tipo de situaciones se den en una zona de conflicto. ¿Qué ocurrirá después de eso? Pues que probablemente Rusia también vea cómo tocar los intereses, por no decir una cosa más gráfica, de Estados Unidos en sitios inesperados, que las próximas semanas pues probablemente veamos algo de esto. Para terminar, quiero saber también tu opinión en torno a estos ataques, estos atentados, el atentado en Dagestán, que tuvo lugar en Moscú, en el Crocus City Hall hace ya unos meses, y también los ataques a Crimea, Sebastopol, estos ataques en la playa, pues que han dado la vuelta al mundo y que, claro, decías tú antes, Putin tiene una situación bajo control. Es cierto, ¿no?, que hasta ahora ha habido cierta mesura, pero entiendo que la presión tiene que ir increciendo, ¿no?, sobre todo pues con estas imágenes, como digo, que escandalizan al mundo entero. Es cierto, Sergio, sí tiene las cosas bajo control, pero no sabemos hasta cuándo. Ese es algo también que hay que pensar en eso. Ahora, esos ataques y todo tipo de ataques que tiene esa cara terrorista, yo creo que también Eduardo y Enrique también estamos de acuerdo en eso, y va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero los terroristas no piensan, los terroristas no planean. Hay alguien que piensa y planea detrás de ellos, ¿no? Y ese alguien, que podría ser Estados Unidos, podría ser la mano negra, como dijo Eduardo, pero no son las mismas células terroristas que planean y ponen una estrategia para un ataque. Alguien les dice, vayan y ataquen, porque ellos simplemente lo que están esperando es, no sé, ir al paraíso o algo del estilo. Ellos no están planeando sus ataques, simplemente están cumpliendo órdenes. Lo vimos en el Medio Oriente y lo vimos en diferentes otros países, incluso los ataques que han sucedido hace tiempo en Francia, en diferentes países europeos, tienen el mismo sentido. Ahora, ¿cómo reaccionaría Putin? Esto es lo que va prácticamente a pintar el cuadro, o la parte que falta del cuadro, para ver cómo va a ser su reacción en los próximos meses. ¿Es una provocación? Podría ser. Ahora, si es así, yo no creo que Putin caería fácil en una provocación. Más bien, él estaba protegiendo su identidad rusa en Ucrania, y simplemente les dijo a la OTAN, a ver, no se acerquen, por favor. O sea, esto es
es territorio mío, no se acerquen, aquí no es Siria, aquí no es, no sé, no es otro país del mundo. Ahora, insisto en el tema yo espero que estemos equivocados, que esas preocupaciones que tenemos de una escalada entre la OTAN y Rusia, pero si eso sucede, pues vamos a ver un formato nuevo de conflicto militar con una cara mucho más fuerte en el sentido económico y social. Pues vamos a ver qué sucede con esta escalada entre Rusia y la OTAN. Vienen advirtiendo, ¿no?, como decíamos antes, Hungría, Serbia, de que el tren ha zarpado y ya no se puede frenar. Esperemos estar a tiempo de frenar este conflicto. Muchas gracias a los tres, Eduardo, Enrique, Abuz. Un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un buen día. Un gusto. Un placer. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, económica. Una pausa y enseguida de vuelta con toda la información en Negocios Televisión.